¿Sesión? El minuto de la televisión, por favor, para conectar. Sí, lo vas a conectar. Estimados colegas, el tema único de la tabla de hoy es poder escuchar al director nacional del Instituto Chileno Antártico acerca del impacto que ha ocasionado en la Antártica el cambio climático. ¿Lo hacemos pasar? Está ya, bien. Telemáticamente. Bueno, don Marcelo Lepe, le damos la bienvenida y somos todos oídos. No sé, unos 10, 15 minutos, ¿le parece como tiempo para después una ronda de consulta de los señores senadores? Muchas gracias, honorable senador, y por el tiempo para poder presentar. Este es un tema que es bastante recurrente en la agenda política internacional hoy día. Tenemos la oportunidad de compartir algunos datos. No sé si puede ver mi pantalla. Así es. ¿Sí? Bien. Perfecto. Entonces voy a partir inmediatamente en virtud del tiempo. La idea fundamental es que no quiero revisar algunos conceptos básicos, como por ejemplo el de cambio climático y el de calentamiento global. Ya sabemos, por supuesto, que el calentamiento global significa el incremento neto de temperaturas que se han producido gracias a la acción antrópica desde literalmente 1850, cuando comienza la revolución industrial. Pero sí, a lo mejor un concepto que no es tan común y no es que todo el mundo lo sepa, y es que Antártica, el calentamiento global, digamos, no es un fenómeno que ocurre de manera homogénea en todo el planeta. No es como tomar el planeta y meterlo dentro de un microondas, literalmente. Es un fenómeno que afecta diferencialmente a distintas latitudes del planeta y se ve intensificado en las regiones polares. Esa es la razón por la cual el Ártico se está derritiendo tan rápido, además recibe mayor insolación, hay menor cantidad de océanos en el hemisferio norte y también eso evita a la disipación del calor. Por lo tanto, el hemisferio norte hoy día se está viendo mucho más afectado que el hemisferio sur, pero Antártica tiene un rol tan fundamental y ha sido prácticamente durante la última década solamente donde se ha sustentado esta línea argumental y que muestra que obviamente podría afectar muchos de los parámetros de lo que consideramos hoy día la vida normal a comienzos del siglo XXI. No está de más decir de que parte importante de los países del mundo son responsables del calentamiento global, pero son solamente 10 países los que tienen el aporte del 68% neto de las emisiones de gases invernadero, y que según el último informe del IPCC y nuestra aspiración desde la COP25 de limitar el crecimiento o el incremento de la temperatura a 1,5 grados, en realidad está lejos de cumplirse, y hoy día si seguimos con los actuales planes de desarrollo de los países y en realidad sin moderar la producción de gases más allá de lo que estamos haciendo hoy día, el incremento neto de finales de siglo será de 3,2 grados Celsius. Dicho esto, son 6 principalmente las dimensiones del cambio climático que van a afectar a Antártica. Esas 6 dimensiones se manifiestan principalmente en atmósfera, océano, criósfera, nivel del mar, vida marina y vida terrestre, y han sido resumidas en un trabajo que hemos hecho durante mucho tiempo con el Comité Mundial de Ciencia Antártica, el SCAR, y que fue presentado recientemente hace 2 semanas en la reunión consultiva del Tratado Antártico en Berlín. Tuvimos la oportunidad de participar. Aquí está el texto, les vamos a hacer llegar algunas copias para que ustedes lo tengan. Esto ha sido recientemente publicado y tiene los resúmenes con la información más reciente respecto del cambio climático, de qué manera está afectando a Antártica y su medio ambiente. Bueno, rápidamente, el incremento medio de la temperatura superficial, hay que decir una cosa también, el incremento de la temperatura en la superficie terrestre es mayor que en la superficie del océano por la capacidad de disipar el calor del océano. Y para el periodo 2011-2020 se ha registrado el mayor incremento neto de las últimas décadas en temperaturas superficiales, mayor por supuesto en ambientes terrestres que en ambientes marinos, y comparándolo con el periodo 1850-1900 que fue de
1988, desde el comienzo de la revolución industrial hasta el final del siglo XIX, fue solamente de 0,88 grados Celsius. En el periodo 2011-2020 fue un incremento de 1,59 grados Celsius. En la Antártica, la tendencia de calentamiento en la superficie también muestra una gran variabilidad. Hay zonas que se han calentado 0,2 grados por década, desde 1981, con un incremento, con una curva de incremento muy acentuada hacia la última década. Pero también en el área donde se han concentrado estos mayores incrementos ha sido en la península antártica y en la Antártica Occidental, en lo que nosotros denominamos territorio chileno antártico. Por ejemplo, en la estación Vernadsky de Ucrania mostró un incremento de 0,46 grados Celsius, casi el doble del promedio para el resto de la Antártica, desde 1951 hasta el 2018. Por lo tanto, la tendencia de calentamiento a escala de un siglo indica que el territorio chileno antártico es una de las regiones de la Antártica que se está calentando más rápidamente. Y eso tiene varias consecuencias. También hay otras regiones de la Antártica, como la Antártica Oriental, al otro lado del continente y que miran básicamente hacia Australia, ha mostrado la incidencia de grandes olas de calor. Una de las más notorias fue ahora en marzo del 2022 en la estación Concordia de Francia. Registró temperaturas de menos 10,1 grados Celsius, lo que es en promedio 38,5 grados Celsius más arriba de lo habitual. 38, o sea, casi 40 grados Celsius de diferencia con las temperaturas normales para la época. De la misma manera, la estación Vostok, también en la Antártica Oriental, registró menos 17,7 grados Celsius, la más cálida en 65 años de registro instrumental. Por lo tanto, se está empezando a derribar este mito de que parte importante de la Antártica Oriental se mantenía más fría que el resto de la Antártica. Se ha comenzado a experimentar pulsos de temperatura bastante altos y que se han registrado en varias estaciones en la Antártica Oriental. Esto ocurrió durante mayo del 2022. Recientemente se ve un gran pulso de temperatura en el norte del Ártico, o sea, en el continente euroasiático, a la entrada del Ártico, en el círculo polar ártico, y también en parte importante en la Antártica Occidental, que fue registrado en esta estación que le llamamos TARP, que está aledaña, está instalada en la base Escudero de Linach en la península de Fiel de la isla Rey Jorge, y donde las temperaturas en promedio fueron de 0 grados Celsius en mayo, una temperatura que es en promedio mucho más alta que el promedio anual, que es cerca de menos 7 grados Celsius. Esto ha sido recientemente publicado por equipos chilenos y extranjeros en una prestigiosa revista de la cadena Nature, Scientific Reports, que muestra que incluso en el escenario de emisiones más moderadas del IPCC, las olas de calor serán mucho más frecuentes e intensas en la Antártica Occidental, y para fines de siglo la frecuencia de estas olas de calor podría duplicarse en esta Antártica Occidental, que es parte del territorio chileno antártico, y también triplicarse hacia el interior, hacia la Antártica Oriental. Si nosotros perdiéramos toda la masa de hielo antártico, y esto ha ocurrido varias veces en la historia natural, pero por supuesto mucho más allá de la escala de tiempo en que llevamos los hombres sobre la faz de la Tierra, el incremento medio del nivel del mar se acerca a los 58 metros. Y esto es bien importante entender por una razón que voy a mencionar después. El calentamiento también se ha pronunciado en los 700 metros superiores a nivel planetario, pero fundamentalmente bajo los 2000 metros de profundidad es donde se ha manifestado el mayor incremento de temperatura, porque en la superficie de las aguas antárticas hay un aporte de refrescamiento del derretimiento de los glaciares. Ellos aportan con agua fría, ¿no es cierto?, hacia el agua superficial, y eso mantiene la superficie del océano relativamente fría, a diferencia de la tendencia mundial, pero en grandes profundidades se ha detectado un incremento muy brusco del nivel medio de la temperatura en altas profundidades. Los océanos, esto es un concepto clave. Si necesitamos entender la importancia de los océanos, y fundamentalmente el océano austral, absorben más del 90% del calentamiento adicional del planeta. O sea, son un poderoso atenuante del calentamiento global en el sistema terrestre. Y literalmente ese factor de atenuamiento se ha intensificado desde el 1900.
y aunque el océano Antártico abarca solamente un tercio de toda la superficie de los océanos del mundo, absorbe 2/3 del calor antropogénico, es decir, generado por el hombre desde el comienzo del calentamiento global, y la mitad del carbono antropogénico total del océano, es decir, la capacidad de secuestro de carbono del océano austral, ese océano secuestra la mitad del carbono que hoy día está en exceso en la atmósfera. Y eso es muy importante. Si nosotros ponemos en jaque la capacidad del océano austral de secuestrar carbono, estamos colaborando con disminuir la actividad de uno de los más poderosos atenuantes del calentamiento global que es hoy día el océano austral. De ahí deriva uno de los argumentos más importantes para la postulación de una área marina protegida al norte de la península antártica en el dominio 1 del CANELAR, que voy a explicar a continuación. El otro efecto muy importante, que es más conocido, es el efecto de la acidificación de los océanos. Junto con los microplásticos, la acidificación de los océanos ha sido una de las cosas que más ha llamado la atención. Se ha detectado hoy día microplástico en toda la cadena alimenticia de la Antártica. Por muy prístina que le tengamos considerada, en realidad los microplásticos se han manifestado incluso en los polluelos recién nacidos de pingüinos emperadores. Y el otro, espada de Damocles, que pende sobre parte importante de los organismos marinos antárticos, es la acidificación. La acidificación produce descalcificación, literalmente osteoporosis de muchos de los organismos que dependen de la existencia de su esqueleto de carbonato de calcio, como por ejemplo, como podemos ver acá, briozoos, bivalvos, erizos marinos, estrellas de mar y cocolitofóridos, foraminíferos. Muchos organismos marinos y principalmente los corales tienen esqueleto de carbonato de calcio que se está viendo fuertemente afectado por la acidificación de los océanos y que está provocando también en las aguas antárticas, una de las más profundas, bajas de saturación de carbonato de calcio. Pero esta es una tercera jinete del apocalipsis que no habíamos tenido cuantificado y que en los últimos 10 años ha venido a la palestra pública. Se ha logrado determinar que desde la era de los dinosaurios los océanos no habían registrado niveles tan bajos de oxígeno. Es decir, los océanos del mundo se están desoxigenando literalmente desde 1950, cuando hay registro instrumental, junto con el incremento de la temperatura superficial del océano, y muestran que el océano austral experimentó la mayor pérdida absoluta de oxígeno de todos los océanos del mundo. Y por lo tanto esto está afectando y poniendo en jaque fuertemente las cadenas tróficas antárticas. También tuvo el segundo mayor descenso del contenido de oxígeno detrás de las cuencas del Pacífico Norte y Ecuatorial. Por lo tanto, si tomamos en cuenta lo que le había mencionado 2 diapositivas atrás, la capacidad de secuestro de carbono, la desoxigenación y la acidificación de los océanos, el océano austral está realmente en jaque, que puede tener consecuencias muy importantes dado el patrón de circulación termolina. La corriente circumpolar antártica que gira alrededor de la Antártica extrogiramente es la corriente marina, la mayor corriente marina del mundo, que también nutre a parte importante de los océanos del mundo. La corriente de Humboldt, que va en profundidad frente a nuestras costas y que produce surgencia en distintos puntos, es la que condiciona la productividad primaria de nuestros océanos y por lo tanto la pesca. Y esa productividad primaria se ve seriamente amenazada por estos 3 parámetros que les estoy mencionando. Respecto de la capa de hielo antártica, ya le había mencionado, 58 metros podría incrementarse el nivel medio del mar si es que se derrite completamente. Por supuesto, dentro del escenario del año 2100 no está ese incremento medio. Pero las observaciones satélite muestran de que hay un poco capacidad de predecir exactamente lo que podría ocurrir hacia el año 2100. Y hay un importante, la banquisa de hielo marino está desapareciendo y se está desintegrando de una manera mucho más rápida de lo que se había predicho originalmente, cumpliéndose algunos de los escenarios más sombríos respecto de su existencia. La banquisa de hielo marino es muy importante, por cuanto es el que recluta mayor cantidad de microplancton debajo de la banquisa de hielo que alimenta el krill, y el krill, que es base de las cadenas tróficas de la Antártica, se ve seriamente afectado cuando no existe hielo marino. La merma del hielo marino también, que es un hielo que ayuda a evitar de que el hielo continental se deslice hacia el océano y se derrita,
está al desaparecer, por supuesto, acelerando también la desaparición de hielos continentales. Los hielos continentales son los que aportan al incremento del nivel medio del mar. Por lo tanto, en los próximos años se espera que la Antártica contribuya entre 0,11 y 0,12 metros en el escenario de emisiones más altas del nivel medio del mar, es decir, entre 11 y 12 centímetros. Sin embargo, la incertidumbre hace que no sepamos todavía adecuadamente cuál va a ser el comportamiento con el black carbon, es decir, con la combustión de los bosques de Australia y Chile. Se ha oscurecido parte del hielo antártico, aumentando su capacidad de absorción de la radiación lumínica y por lo tanto provocando mayor derretimiento. Pero también la dilatación térmica del océano, al aumentar estos volúmenes, por supuesto, podrían incrementar el nivel medio del mar, siendo 10 centímetros algo que pueda amenazar fuertemente la actividad económica asociada en un 80% a las zonas costeras de Chile. Los ecosistemas del océano austral son muy productivos, increíblemente diversos y albergan especies con extraordinarias adaptaciones al frío y algunas de las especies de vertebrados más icónicas del mundo, como por ejemplo ballenas, delfines y pingüinos, como están en la lámina. Muchos de ellos están siendo amenazados básicamente por 6 jinetes del apocalipsis, que son calentamiento global, el cambio en los patrones de alimentación, acidificación, los cambios de los regímenes de hielo, es decir, pérdida de la banquisa de hielo, incremento de la luz y también del hierro, en algunos por arrastre de nutrientes, y por supuesto la pérdida neta de la banquisa de hielo. Se prevé que también después del 2100 el calentamiento de la superficie del océano sea más de 4 grados Celsius, incluido un descenso neto en la productividad oceánica mundial debido al atrapamiento de nutrientes en el océano austral y en el vórtice generado por la corriente circumpolar antártica. También hay varios efectos negativos de la acidificación en varios grupos marinos, algunos de ellos como el krill. Ya habíamos dicho que ya está amenazado por un camino, este es un segundo camino, y que por supuesto obliga a que miremos con mayor atención otros fenómenos acoplados como la desoxigenación del océano. Si el krill colapsa en el norte de la península antártica, por supuesto colapsan todas las cadenas tróficas y obviamente asistiríamos a uno de los eventos más dramáticos de cambio de la composición biótica del norte de la península antártica. Eso es lo que nos ha llevado, como les decía, a la propuesta conjunta entre Chile y Argentina de un área marina protegida en el norte de la península antártica, en el dominio 1 del CAMERA, de la Convención para la Conservación de Recursos Vivos Marinos Antárticos, iniciativa que ha sido propuesta hace 5 años y que en los últimos 2 años ha sido votada negativamente por China y Rusia. El resto de los países del mundo han encontrado amplio consenso y estamos trabajando en una estrategia también política con la Cancillería para abordar esos 2 votos restantes para convertir en esta región en una de las que garantice la supervivencia del krill en el norte de la península antártica. Bueno, finalmente las zonas terrestres de la Antártica son áreas de intensa vida, principalmente de aves marinas, pero también de algunas condiciones terrestres que son muy importantes. Hay solo 2 plantas vasculares en la Antártica, de Champsia antártica Colobanthus quitensis, un clavelito y un pasto, y que son únicos, uno de los cuales ha generado una posible proteína que pueda servir para combatir el cáncer colorectal, por lo tanto de mucha importancia biológica, pero hay una gran cantidad de organismos asociados a estos vegetales únicos de la Antártica, entre los cuales destacan líquenes y musgo, que están también reduciendo su distribución con el calentamiento global en la periferia de la Antártica. ¿Cuál es la respuesta que hemos dado como Programa Nacional de Ciencia Antártica a estos desafíos? Bueno, fortalecer la ciencia antártica a través de un Programa Nacional de Ciencia basado en la concursabilidad, ofreciendo condiciones transparentes justamente para el acceso a los recursos, y que hoy día lleva a más de 450 científicos anualmente a la Antártica y que está desarrollando cerca de 100 proyectos. Estos 100 proyectos hay un porcentaje importante que apunta justamente a responder estas grandes preguntas de la investigación científica mundial y también nacional: cómo nos va a afectar el cambio climático
ha permitido que estas publicaciones científicas que hoy día nos llevan a un nivel de liderazgo regional importante, hemos sobrepasado por primera vez en la historia las 100 publicaciones de corriente principal por año, y muestran un crecimiento constante desde que se eligió el sistema de concursabilidad para asignar los recursos para la investigación científica antártica. Ese liderazgo regional llevamos a concretar un proyecto largamente anhelado, sensorizar Antártica, es instalar 21 estaciones automáticas que van en un gradiente latitudinal de 2.100 kilómetros desde Glaciar Unión hasta la isla Rey Jorge y que transmiten en tiempo real y van a estar transmitiendo. Se instalaron las 4 primeras, ahora dentro de los próximos 5 años tenemos que terminar de instalar 21 porque hemos descubierto que varios de los eventos que ocurren en tiempo real en la península antártica afectan Chile continental sudamericano también en tiempo real. El primer evento importante fue en el norte de Chile, en los aluviones del 2015, 9 muertos, más de $100 millones de pérdida, aluviones que fueron eco de un pulso de calentamiento en el norte de la península antártica y que produjo 4 días más tarde los aluviones. Y después el segundo se logró demostrar en verano del 2021, cuando ocurrieron los aluviones del Cajón del Maipo, pero esta vez pudimos anticiparlo. La instalación de los anticiclones y las ondas de calor en el norte de la península antártica desplazaron los cinturones de tormentas hacia el norte y provocaron estas precipitaciones inusitadas que llevaron a mucha gente a pensar de que había terminado la mega sequía. Pues bien, también los incendios en la zona centro-sur de Chile, en la zona costera, los mega incendios, tuvieron un eco en Antártica. El aporte de Black Carbon neto ayudó a oscurecer los hielos antárticos, aumentando su derretimiento, pero también acabamos de descubrir que dependen de la dinámica del agujero de ozono. Por lo tanto, producen incendios también en el sureste de Australia, en Queensland. Los mega incendios también fueron provocados por las mismas razones de interacción con la Antártica que en la zona central de Chile. Y finalmente, en los glaciares del sur, por supuesto, han perdido masa importante en los campos de hielo y también en un eco sincrónico con lo que está ocurriendo en territorio antártico. Una de las respuestas importantes para los próximos años es lo que va a ocurrir a partir de la construcción del Centro Antártico Internacional, que comenzaría su construcción definitiva en febrero de este próximo año. Ya se cerró el registro especial de empresas por parte del MOP para la construcción. Consorcios internacionales se inscribieron y ahora, culminada la licitación para la construcción, debería comenzar la construcción en febrero del próximo año y esperamos que comience a operar en el año 2025 con foco justamente en la interacción entre Sudamérica y Antártica. Es un edificio de casi 30.000 metros cuadrados que concentra parte importante de su infraestructura para la investigación científica avanzada, pero también para la educación, acerca de la importancia antártica para Chile y para los chilenos medios. Así que bueno, he tratado de hacer un resumen bastante sucinto de lo que es hoy día el cambio climático. Esto es un tema que se está actualizando realmente todos los años. Estamos en el comité especial del SCAR, del Comité Mundial de Ciencia Antártica, que está produciendo estos documentos y que mantienen obviamente una serie de recomendaciones a nivel internacional, pero yo creo que nosotros debemos tomar esto con un poco más de peso que otros países. Nosotros tenemos una dependencia directa mediante la corriente de Humboldt, mediante la interacción de los ecosistemas subantárticos directos con la Antártica, y ahora en los últimos 10 años se ha descubierto esta poderosa influencia de los eventos que ocurren al norte de la península antártica, estos anticiclones que han sido publicados y refrendados por la comunidad científica internacional. Entonces, de muchos parámetros de Antártica que necesitan ser adecuadamente dimensionados para el diseño de cualquiera de las estrategias de desarrollo que tengamos para el futuro de un país como Chile. Muchas gracias. Bien, agradecemos a don Marcelo Lepe por su completa y a la vez preocupante reflexión, ¿no es cierto?, y exposición por los efectos que esto tiene incluso más allá del territorio antártico. Creo que lo que se ha señalado respecto del efecto en otros continentes, países como Australia, por ejemplo, es bastante llamativo. Bien, ofrezco la palabra a los señores senadores si hay alguien que quiera
profundizar, consultar algo. Senador Francisco Chaguán. Sí, por supuesto, presidente, que es una señal de preocupación los efectos que la emergencia climática está produciendo justamente en el territorio antártico. Yo ya no hablaría de cambio climático, hablaría de emergencia climática, y en ese mismo sentido el llamado de alerta respecto de los efectos que está produciendo en nuestro territorio antártico y en todo el territorio antártico es fundamental. Entonces, una llamada de alerta, yo diría que esto debiera movernos a generar conciencia respecto de las conductas de las personas respecto a fundamentalmente el cuidado del medio ambiente, pero la emergencia climática está en un proceso alarmante, no solamente respecto de cómo está afectando nuestro territorio continental, sino también, por supuesto, a la Antártica, y por tanto es una señal de alerta que debiéramos motivarnos a poder presentar un proyecto de acuerdo o alguna resolución que motive el cuidado especial por este territorio tan importante para la humanidad. Gracias, senador Chaguán, senador Moreira, luego senador Edward. Muy cortito, presidente. Me encuentro que la presentación ha sido bastante interesante, pero yo no sé si corresponde o no, pero hubiese sido importante de que esta presentación la tuvieran. Yo sé que él tiene que cumplir con relaciones exteriores, tengo entendido. Que hoy día hay un trabajo y una elaboración de políticas públicas, de iniciativas relacionadas con el medio ambiente. Entonces creo que sería muy importante que don Marcelo pudiese concurrir a la Comisión de Medio Ambiente. Quizás ahí debiéramos haberlo invitado, pero ahí nos equivocamos quizás. Pero creo que es importante que lo que él ha informado lo tenga presente en la Comisión de Medio Ambiente, que tiene una serie de proyectos, están elaborando políticas públicas, y es importante que ellos conozcan este importante informe para poder defender nuestra Antártica. Gracias, senador Edward. Bueno, primero saludar a don Marcelo. Yo quiero contarle cosas distintas de otra materia, si me permiten. Bueno, me tocó estar en Ucrania con el encargado del Instituto Antártico Ucraniano, y también se nos entregaron 9 condecoraciones para todos los científicos y miembros de la FACH que salvaron al científico que tuvo un problema muy grave el año, creo que es 2018, y quiero decirle que por lo menos había un cariño muy especial por el trabajo de la FACH, pero también del Instituto Antártico. Así que para que lo supiera, y bueno, las condecoraciones están en ucraniano, así que tuvimos que traducirlas para poder entregarlas a las personas. Quería preguntarle, don Marcelo, y perdona que le cambie el tema, pero Chile puede hacer cosas para apoyar de manera científica, en este caso a Ucrania, a través del buque Noósfera, o a través quizás de algún tipo de acción oceanográfica, o algunas que puedan estar desde el instituto. ¿Cuál es su visión y en qué podríamos nosotros establecer algún tipo de colaboración con ellos en las materias que a usted le compete? Sí, antes de ofrecer la palabra para que don Marcelo pueda reaccionar a los planteamientos que se han hecho, yo simplemente agregar que una consulta de poco lo que plantea el senador Moreira. ¿Cuál es la contraparte de ustedes? Claro, naturales relaciones exteriores, Ministerio de Relaciones Exteriores, la Cancillería, pero tal vez el Ministerio de Medio Ambiente pudiera llevar adelante algunas acciones. ¿Cuál es la reacción que el Ejecutivo ha tenido frente al planteamiento que usted hoy día nos formula, director? ¿Y qué acciones se prevén en el corto tiempo? ¿Cuál es el rol también de las Fuerzas Armadas, particularmente la Armada, que tiene un rol en investigación
bastante importante, está construyendo un rompehielos justamente con fines investigativos. Eso, don Marcelo, le ofrecemos la palabra para que usted pueda redondear y dar respuesta a la inquietud aquí planteada. Gracias. Muchas gracias a todas los honorables. Las intervenciones, por supuesto, apuntan a varias consultas. Bueno, efectivamente, estamos en una emergencia climática, senador Chaguán, y estoy totalmente de acuerdo con ello. El dramatismo de la emergencia es lo que nos preocupa. En los datos de los últimos 10 años y las publicaciones, casi el 50% se ha focalizado en los efectos prácticos que tendría, por ejemplo, en la economía chilena. Esa bajada, por supuesto, la hemos compartido con la actual ministra Maisa Rojas. Trabajamos juntos en el documento de la COP25, en donde se daba a conocer por primera vez a los chilenos la incidencia de los cambios que estaban ocurriendo en el Océano Austral y particularmente en el área de la península antártica. Ese fue un documento que está de descarga gratuita y fue producido en el año 2019. Ahora que aparece en el año 2022, es bastante más dramático en cuanto a la posibilidad que tenemos de remontar algunos de los umbrales que ya pasamos. Hace un rato tenía una conferencia con el IGM y yo les decía, yo no sé si tenemos conciencia plena de que por primera vez como especie hemos pasado las 400 partes por millón de CO2 atmosférico. La última vez que el planeta tuvo esa concentración de gases invernadero fue hace 3 millones de años, y hace 3 millones de años no existían los humanos. Nosotros aparecimos hace 350.000 años como especie. Por lo tanto, esto es algo nuevo que estamos viendo. Por supuesto, con una república como la nuestra, de 200 y tantos años, no va a ser posible entender de que podamos remontar un cambio que tiene una escala tan dramática como lo que estamos planteando. Por lo tanto, es súper importante hoy día tener dimensionado el problema. Por lo tanto, el primer camino fue justamente contactarnos con el Ministerio de Ciencia y el Ministerio de Medio Ambiente para hacer esfuerzo coordinado. El primer trabajo fue el Observatorio del Cambio Climático y ahora el segundo, por supuesto, tiene que ver y guarda relación profundamente con algo que acaba de decir el senador Edward y la capacidad que tenemos dentro de los próximos años de hacer investigación oceanográfica hacia el área profunda de la Antártica. O sea, hay que entender que hoy día seguimos haciendo el 90% de nuestra actividad fuera del Círculo Polar Antártico. El Círculo Polar Antártico comienza en Bahía Margarita hacia el sur. El área antártica está a los 60 grados. Mucho más al sur está el Círculo Polar Antártico. El INACH recién está planteando ahora, acaba de pasar la fase de diseño y fue presentado al Ministerio de Medio Ambiente la primera base permanente chilena para investigación científica dentro del Círculo Polar, que es el área de Bahía Margarita, Carvajal. Estos son los desafíos que tenemos que mirar hacia adelante. Renovación de la base antártica para poder responder a esta emergencia climática. Segundo lugar, las plataformas oceanográficas que puedan ofrecer la Armada de Chile a través del rompehielo son fundamentales, pero necesitamos un rompehielo con capacidades de investigación científica avanzada. Esto quiere decir no solamente un casco que pueda resistir operar dentro del área del círculo polar, sino que también que tenga equipamiento científico avanzado con una gobernanza que permita hacer investigación anual. O sea, necesitamos un rompehielo que esté operando 100% dedicado al área antártica. El Noósfera, por supuesto, es una alternativa muy interesante que nos ha ofrecido Ucrania. Nosotros hemos tenido conversaciones bilaterales para tratar de incorporarlo dentro de nuestra red de medición de cambio climático. Hay una cosa, yo mencioné base Vernadsky dentro de la presentación. Vernadsky es una de las bases que tiene mediciones instrumentales más largas en el tiempo. Eso poca gente lo sabe. Ellos han sido muy metódicos en la medición del cambio climático a través de las variables principales. Lo que ellos pidieron y nosotros accedimos es que ahora integráramos su información al esqueleto troncal que estamos generando con las 21 estaciones. La idea es ofrecer a nivel internacional una plataforma en donde también Ucrania va a estar incorporada. Pero también estamos buscando la posibilidad de fortalecer ese camino a través de un instrumento bilateral. Estamos analizando y enviamos ayer respuesta a la Cancillería respecto de una propuesta que hacen para un nuevo instrumento de cooperación bilateral científica con Ucrania. Así que estamos avanzando en eso y lo vemos como prioridad en un país que ha tenido una sensibilidad muy fuerte con el tema del cambio climático desde siempre. Sin embargo, entendemos que sus capacidades por fin se habían visto fortalecidas con la presencia en Noósfera, el antiguo James Clark Ross de la Armada Británica, ¿no es cierto?
y que, por supuesto, puede interactuar fuertemente con nuestras prioridades. Bajar hasta Bahía Margarita significa pasar por Vernadsky, y, por supuesto, podríamos alternar el soporte logístico hacia las bases del interior con el programa ucraniano. Eso lo estamos explorando. Muy bien. No sé si se me quedó una pregunta, ¿no? Yo creo que abordó todos los temas requeridos. Bien, don Marcelo, le agradecemos mucho el planteamiento que usted ha hecho y tal vez una recomendación. Creo que sería muy práctico, útil, didáctico también compartir esta reflexión, esta presentación al Ministerio de Educación. Yo creo que si esto pudiera también plantearse a nivel de colegios, contribuiría mucho a tomar conciencia respecto del cambio climático y cómo esto nos está afectando a nuestro continente helado. Gracias, don Marcelo. Solo una mención. Sí, por supuesto. Les vamos a hacer llegar la última edición de la Enciclopedia Antártica, que fue editada hace un mes y medio atrás, o sea, producida finalmente, y que estamos ahora justamente con el Ministerio de Educación tratando de hacer llegar esta enciclopedia a todas las escuelas del país, y tiene un capítulo especial dedicado justamente a la importancia de Antártica para el futuro de Chile. Extraordinario, eso lo vamos a esperar con mucho interés. Aquí los 4 senadores. Insulza se lo perdió nomás. Entonces nos hace llegar directo a cada uno de los senadores en la Comisión de Relaciones Exteriores. Gracias, don Marcelo, muy amable. Hasta pronto. Muchas gracias, Bien. hasta luego. Por haberse cumplido el objeto de la sesión, se levanta.